la bancada de gobierno, con los demás partidos y con quienes estaremos a partir de mañana a las 7:30 de la mañana en el Hotel Hyatt en Bogotá, en asamblea permanente, abriendo las mesas de compromisarios con los partidos que se han declarado de gobierno y que acompañarán el cambio, es decir, el Partido Verde, el Partido ASI, la Coalición de la Esperanza, el Partido Comunes, el Partido Conservador, el Partido de la U, el Partido Liberal hasta ahora. Y el resultado de este encuentro programático, que está, como ustedes ven, todavía en desarrollo, nos permitirá llegar a esas mesas, quizá por primera vez en las mesas de compromisarios, con una agenda legislativa del partido de gobierno para ponerla en la mesa, porque los partidos que se declaran de gobierno son los que acompañan la agenda del gobierno, como es obvio, y los partidos que acompañan la agenda de gobierno son los que tienen acceso a las direcciones, a los liderazgos de las distintas comisiones constitucionales y legales que en el argot colombiano se llaman dignidades. Presiden las comisiones, como es natural en cualquier democracia, los partidos de gobierno. Los partidos de gobierno, además, son los que gobiernan. Los partidos que se declaran en independencia y en oposición tendrán todas las garantías, pero por constitución no podrán ir a los gobiernos ni podrán ir a las dignidades. De manera que las dos senadoras que me acompañan en esa tarea estarán mañana, y me acompaña la presidenta del Partido Maíz y senadora de la República, Marta Peralta, porque no podemos, por supuesto, desbaratar, digamos, el quórum del foro. Yo voy a ofrecerles este primer saludo, a responder algunas preguntas, y voy a dejarlos con las senadoras para que terminen ellas de atender la rueda de prensa mientras nosotros le damos paso al foro que sigue, que es el de paz y normatividad, diálogos con el ELN y sometimiento a la justicia de las organizaciones criminales, una normatividad que sí va el 7 de agosto. Termino esta primera saludo haciendo notar lo que hemos sabido hoy, que me parece interesante, de boca del ministro de Hacienda, que se recuperará caminos vecinales. Esa es una noticia que va de la mano de la orientación del presidente Petro a propósito de que las juntas de acción comunal y las juntas campesinas serán las que hagan las vías terciarias. La segunda cosa que hemos sabido hoy por boca de la ministra de Salud es que la reforma a la salud no va este semestre, sino que va el año entrante, lo que dará mucho tiempo para socializarla, y ustedes escucharán ahora a la ministra de Agricultura, porque normas que hacen parte del paquete que llamamos en el Acuerdo de Paz Reforma Rural Integral sí van el 7 de agosto, así como las normas que tienen que ver con lo que ayer se discutió: reforma tributaria, plan de desarrollo, ajuste del presupuesto, reforma política anticorrupción, y el último panel que escucharán ahora, al que ya me referí, que es normatividad para la paz total, justicia transicional, diálogos con el ELN, justicia penal ordinaria, sometimiento a la justicia de las bandas que el presidente Petro llama bandas multicrimen. Con ese saludo tienen ustedes la palabra, Viviana, usted organiza. Muchas gracias, colegas, por haber venido. Liliana, de Hora 13. Senador, mencionaba usted precisamente, y ya después de haber escuchado las prioridades de esa agenda legislativa, entonces, para este primer semestre, ¿cuáles van a ser esos temas? Está incluida la reforma tributaria y escuchaba que usted mencionaba también algunos paquetes del tema agrario. ¿Cuáles van a ser las de ese semestre? Y la para el segundo semestre sería sobre el tema de la salud. Para este semestre, las directrices del gobierno, a través de las voces autorizadas de los ministros que ustedes han escuchado entonces hasta ahora, porque no ha terminado el foro programático: reforma tributaria, revisión por ley, por supuesto, del presupuesto general de la Nación 2023. Ustedes han escuchado a nuestra ministra de Ambiente, a nuestra ministra de Cultura, ayer a nuestro ministro de Educación, anunciando que se revisará el presupuesto porque se necesitan más recursos para lo social. Adicionalmente, la reforma política anticorrupción, que ayer escucharon ustedes de boca de Alejandra Barrios de la AMOE, que es una reforma prevista en el Acuerdo de Paz, la reforma rural integral, de la que está hablando la ministra de Agricultura, y la normatividad que escucharán ahora para avanzar en la paz total, en parar la matanza, en parar la muerte. Ahora estaremos pendientes de las demás reformas. Ya sabemos que la de salud va el año entrante, y probablemente la reforma a la Ley 30, de la que habló ayer el ministro Alejandro Gaviria, o la reforma
pensional o laboral o la reforma a la justicia o la eliminación de la Procuraduría para transformarla en un ente más eficaz, todo eso seguramente quedará para el año entrante. Hay dos normas que van, gracias senadora Clara López, este 7 de agosto. Una que es la separación de la Policía del Ministerio de Defensa y la creación del Ministerio de Paz, Seguridad y Convivencia. Y el otro, el Ministerio de la Igualdad, del que esperábamos ayer recibir las orientaciones de la señora vicepresidenta, pero ella tenía un viaje fuera del país y tendremos en otro momento un encuentro con ella para que nos cuente qué es lo que tiene en mente sobre ese Ministerio de la Igualdad, que si está listo en la oficina de la vicepresidenta tendremos toda la celeridad también para avanzarlo en este semestre. Esa es tu respuesta. Gracias. Urbano Vergara, de La Voz de la Raza. La Voz de Antioquia. Muy buenos días, doctor Barrera y la mesa principal. Dos preguntas. La primera, ¿por qué escogieron al departamento de Antioquia y principalmente a Medellín para este evento tan interesante de empalme? La segunda, cuando usted habla precisamente de los partidos que ya se unieron al partido de gobierno, ¿qué pasa con el Partido Liberal? ¿También ya se unió a ustedes o siguen en conversación? Dos respuestas. Antioquia, porque el pacto va a enamorar a Antioquia. Y este es el primer acto de amor con Antioquia. Nuestra primera reunión es aquí, la siguiente será en el departamento del Magdalena. Tendremos otra seguramente en otras regiones del país. Y su segunda pregunta. La adhesión del Partido Liberal. El Partido Liberal hace ya varias semanas, como se conoció, quizá fue el primero, el presidente César Gaviria emitió una declaración informando que sería bancada de gobierno y hemos avanzado mucho en las reuniones con los compromisarios, tanto con el sector liberal que ganó la elección presidencial con nosotros, que algunos llaman el liberalismo petrista, como con el sector liberal oficialista que perdió la elección presidencial con Fico y luego la perdió con el ingeniero Ordóñez, pero que en buena hora ha decidido hacer parte con el ingeniero Rodolfo Hernández. ¿Qué dije? Ordóñez. Excúsenme, es un lapsus histórico. Entonces, pero en buena hora el Partido Liberal ha decidido hacer parte del cambio, de manera que sí, estaremos con los compromisarios mañana avanzando en esas tareas y esperamos, por supuesto, que el Partido Liberal, que hemos sabido tiene un encuentro el jueves o viernes de su bancada, ratifique si van unidos a el propósito del cambio o si van en dos sectores. Para nosotros ambos son bienvenidos y si van unidos o no, ambos en el cambio, lo único que cambia son las cifras de cocientes y residuos, que es un asunto más matemático para ver si tienen o no accesos a las presidencias de las comisiones o las corporaciones. Ojalá vengan unidos y aprovecho su pregunta para hacer una invitación pública, abierta y fraterna al otro partido de origen liberal que nos acompañó en la defensa de la paz y que es el único que falta, que es el Partido Cambio Radical. Ojalá se declaren de gobierno, es nuestra voluntad. María Andrea, de Cosmovisión. Buenos días, senador. Dos cositas muy rápidas. Una que tiene que ver con el gobernador Aníbal Gaviria frente a estas reuniones que se están convocando en Empalme con algunas subregiones del departamento. Usted mencionaba hace un momento que la reunión la hacen acá para enamorar al departamento, pero dar claridad sobre si se va a reunir el presidente Gustavo Petro con el gobernador Aníbal Gaviria Correa, dado estas, digamos, situaciones que se están viviendo en el departamento, porque el gobernador dice que no reconoce el comité de Empalme liderado por Esteban Restrepo. Y lo otro tiene que ver con, ayer el presidente Iván Duque decía que es importante que el ministro de Hacienda, el señor Ocampo, o también el mismo Gustavo Petro, diera un mensaje para poder dar tranquilidad sobre lo que está sucediendo con el dólar. Frente a esto, ¿qué mensaje es el que se da en esta reunión? Bueno, dos cosas. El presidente Petro ha dicho claramente que su gobierno es un gobierno de diálogo regional. Este encuentro del Pacto Histórico en Antioquia no solo es el primer foro programático legislativo, es el primer diálogo regional.
Por eso el señor gobernador Aníbal Gaviria también estuvo ayer con nosotros planteándonos su plan de desarrollo para el año y medio que le queda de gestión. Bienvenido. La agenda del señor presidente nosotros no la conocemos, es un asunto del fuero del presidente, seguramente se reunirá con todos los gobernadores en su momento. Esa es, digamos, sobre el tema del gobernador, nuestra opinión. Habías preguntado además. El tema del dólar, sobre el presidente Iván Duque le decía al presidente Gustavo Petro que era importante que enviara un mensaje sobre esta situación. La senadora Clara López, que además de exministra de Estado está en las comisiones económicas y que sabe bien que esperamos todas las voces que tranquilicen, pero aunque seamos muy optimistas, es poco probable que la voz de un ministro colombiano, cualquiera que sea, pueda tranquilizar la inflación global y el aumento y la fluctuación de la divisa, que es un fenómeno mundial, no es culpa de Gustavo Petro. Ministra. Muchas gracias. Precisamente el ministro de Hacienda en su intervención de hoy nos hizo esa claridad. Él ha planteado cómo estamos ante una recesión mundial alimentada por la inflación de la oferta, estamos en un fenómeno internacional, no exclusivamente de Colombia, al punto que el mismo euro se ha devaluado y se ha equiparado con el precio del dólar. Entonces, lo que está pasando en Colombia es un fenómeno internacional. Estamos con Chile en los guarismos más elevados, pero están dentro de los parámetros y los promedios internacionales. Esperamos que se tranquilicen los mercados internacionales y que eso redunde también en un tema de reducción de inflación en nuestro país, por cuanto como estamos importando alimentos, fertilizantes, efecto de la guerra en Ucrania, ha tenido un impacto muy grande sobre esa parte de la inflación interna, que son los alimentos que son los que encabezan en las cifras del DANE el aumento de la inflación. Buenos días, senador Barreras. Una pregunta. El presidente electo Gustavo Petro acaba de decir hace una hora aproximadamente, abro comillas, no nos reten en el tema de Ecopetrol por los cambios de periodos en la junta directiva de la entidad estatal. ¿Cómo interpreta usted esa frase y la variación en esos periodos que de alguna manera van a jugar en contra o jugarían en contra del gobierno? Yo creo que el presidente Petro ha sido absolutamente democrático y abierto a un diálogo y a una conversación nacional que le hable a las dos Colombias, a la que ganó con nosotros exigiendo el cambio y a la que votó con el ingeniero Rodolfo porque tenía temores. Ese ánimo dialogante nosotros esperamos sea correspondido. Las decisiones que tomó en las últimas semanas el gobierno saliente, antes del triunfo de Gustavo Petro y antes de haber establecido este acuerdo nacional dialogante, ojalá se revisen. Usted menciona apenas una de ellas. No puede un gobierno saliente, no debe hacerlo, y además resulta inútil, cambiar la composición de la Junta, cambiar los periodos de Ecopetrol o de la CREC o de algunas representaciones en embajadas importantes en el mundo, para dejar, entre comillas, amarradas esas posiciones claves al nuevo gobierno. Resulta inútil porque, por supuesto, pues un decreto se cambia con otro decreto y una junta con otra junta, pero yo confío en que esas decisiones fueron tomadas antes de la invitación abierta del presidente Petro al diálogo y al acuerdo nacional, y seguramente en ese ambiente ya vemos resultados. Algunas decisiones del gobierno saliente ya han sido suspendidas, según entiendo, como por ejemplo la compra de aviones. De manera que estoy seguro que avanza el cambio democrático y la transición democrática de la manera más tranquila, como inclusive muchos colombianos no creían que iba a ocurrir. Senador Barreras, si me permite otra pregunta, ¿cómo va el tema de la composición de las mesas directivas de Cámara de Representantes? ¿Quién apunta a la presidencia? ¿También ustedes optarían para presidir la Cámara Baja? Lo invito mañana desde las 7 de la mañana del miércoles hasta las 12 de la noche del 19 de julio, que vamos a estar en asamblea permanente para poder resolver esos asuntos. Queremos que en las mesas directivas esté el Partido Verde.
que es hermano en la construcción de la paz, acompañando al pacto histórico. Queremos que haya representación de los liberales y particularmente del liberalismo que ganó la elección presidencial. Queremos que haya participación en las mesas directivas del Partido Conservador, que ha decidido apostarle al cambio, y del Partido de la U, que ha hecho lo propio. Y queremos que por primera vez, y no es un asunto menor, sino mayor, el Partido Comunes, hijo de un acuerdo de paz que dejó las armas en un acuerdo que fue ejemplo para el mundo, llegue al gobierno 4 años después de haber dejado las armas. Y el primer efecto de eso es que alguno de sus miembros seguramente presidirá alguna de las comisiones constitucionales o legales. A partir de mañana revisaremos esos números. Juan Diego Mercado de Semana. Senador, buen día. 2 preguntas. La primera, para pedagogía de nuestras audiencias, ¿por qué este año no va la reforma a la salud? Y la segunda, ¿cuál es la posición que va a tener el Senado frente al conflicto que hay en este momento en Colombia? Por ejemplo, en Antioquia, el Clan del Golfo declaró un asesinato sistemático contra la fuerza pública. ¿Los va a combatir o se van a sentar a hablar con ellos? Muchas gracias. Ok, con respecto a la primera pregunta, la reforma a la salud, se está trabajando con los distintos sectores de manera muy seria, pero también concentrados de fondo, porque como lo ha dicho la ministra, o se concentran en los negocios o se viene una reforma a la salud que garantice este derecho fundamental. Para información de ustedes, hoy 30 de las EPS que existen, 14 no cumplen con los requisitos. Entonces, hay distintos sectores de la salud que están trabajándole de fondo y que amerita todo este tiempo para su análisis y que el pueblo colombiano pueda conocer una reforma a la salud que realmente recoja y garantice este derecho que tanto hemos anhelado. Y sobre el Clan del Golfo, nuestra principal preocupación, no preocupación, angustia, es que no para la matanza. Hace apenas 48 horas hubo 4 asesinatos en Santander de Quilichao, en el Cauca, y nos tememos que algunos sectores radicales equivocados sigan matando a ciudadanos inocentes, a líderes sociales o ambientales. El gobierno que está en ejercicio hasta el 7 de agosto sigue teniendo la responsabilidad por la vida de esas personas, pero nosotros como partido de gobierno tenemos la responsabilidad de construir junto con el Ejecutivo entrante un plan de choque para tratar de proteger la vida. Lo ha mencionado ya el senador Iván Cepeda y de él hablará próximamente. Hay temas, aprovecho su pregunta y la presencia de la senadora Gloria Flores, que no son necesariamente legislativos, pero que requieren el liderazgo del Congreso. Una decisión que arranca el 7 de agosto es el restablecimiento de las relaciones internacionales con Venezuela. La senadora Gloria Flores estará en la Comisión Segunda de Asuntos Internacionales jugando un papel muy importante en ese restablecimiento. Así como he dicho, el senador Iván Cepeda está jugando y jugará un papel muy importante en los temas de paz junto con el senador Robert Daza, senador del Cauca y Nariño. El senador Roy Barreras y honorables senadoras. Federico Aguilar, Prensa Alternativa y Comunitaria, periódico La Tuerca, se llama mi periódico. Yo personalmente, como periodista y como ciudadano, me siento complacido que después de 212 años de espera se han abierto las puertas al pueblo. Quisiera preguntarle lo siguiente: la ley 388 del 97, que es la ley de urbanismo, contempla una aberración, que es la expropiación en beneficio de particulares cuando hay procesos de renovación urbana. Y hace mucha falta una ley de protección a moradores. En Medellín ya avanzamos un poquito, pero somos víctimas del progreso, no somos beneficiarios de él. ¿Qué piensa usted? Es un reto que le pongo a usted y a sus compañeras. Bueno, asumimos el reto, tomamos nota, revisamos esa normatividad sobre propiedad urbana y renovación urbana. Nosotros, como saben, tenemos que regresar al panel. Quiero agradecerles preguntas. Viviana, ¿quién continúa con las preguntas? León Machado de Munera Isla. A los senadores, buenos días, bienvenidos a Medellín. Algunos congresistas del Centro Democrático le han pedido a la opinión pública y
a la gran coalición que ha logrado conformar el presidente electo Petro, que no hay afán. Se han asustado un poquito con la fórmula del fast track, que usted ha dicho siempre será dentro de los marcos legales y cumpliendo con la normatividad y la ley. ¿Qué decirle hoy a esos senadores, congresistas, representantes del Centro Democrático que piden calma, que piden tranquilidad y que quieren que los estudios que se hagan para cambiar las leyes y modificar algunas de las situaciones que el presidente ha dicho que fue por lo que la gente votó? La gente quería un cambio, la gente quiere unos cambios en la manera como vivimos los colombianos, y entonces, ¿qué decirle a esos congresistas que están pidiendo que vayamos con calma y que no quieren afanes? Que se acabó la guachafita, esa de trabajar 2 días a la semana, vamos a trabajar el doble, vamos a cumplir con el cambio. Las reformas estructurales son el cambio, que es un mandato popular, y aquí hay una bancada de gobierno que tiene la obligación de liderar el cambio, y que ese Congreso lánguido que termina casi completamente estéril no tendrá nada que ver con la nueva dinámica del Congreso. Vamos a poner el pie en el acelerador con todo el cuidado constitucional, como usted ha dicho, con las normas constitucionales y legales, para trabajar con toda la celeridad que los colombianos quieren. Doctor Roy Barrera, senador, se ha hablado del decreto de conmoción interior de pronto para acelerar muchos de los programas del doctor Petro. Y sobre ese asunto, usted, ¿cuál es su opinión? Y la otra es que, ¿qué pasa con el partido de la U y Cambio Radical, que estarían formando un grupo muy importante para participar abiertamente en el Congreso? Nadie ha dicho de conmoción interior. Esa es una noticia falsa. No habrá ninguna conmoción interior. Viviana, ¿alguna otra pregunta? Sí, nos queda 2 porque por el tiempo de los congresistas estamos muy enredados. Santiago Loaiza. Perdón. ¿De qué medio? Telemedellín. Senadores, buenos días. Respecto, a la manifestación que ha ocurrido durante la mañana, también, senador, lo vimos a usted que salió como a saludar. Tratar de saludar o tratar de aplacar un poquito la situación. ¿Cuál es el panorama? Y qué decir también como a la oposición, que no solo aquí en Medellín, sino en todo el país, pues digamos que ahorita está un poco más activo. Bueno, primero, pues no es una manifestación. Si lo fuera, sería la más pobre que he visto en mi... Había allí, creo que no llegaban a 5 personas, pero igual que ellos, tendrán todas las garantías. Dije en el recinto, cuando me dijeron que era una manifestación y pensé que se trataba de una multitud, que no se preocuparan, que nosotros no vamos a mandarles el SMAT. En el Congreso, que es nuestra responsabilidad, todas las garantías. Para nosotros es muy importante, por ejemplo, la voz de la senadora Uribe, del senador Cabal, del senador Uribe y de la senadora Cabal, que se parecen mucho, porque se necesita oposición crítica. Las democracias necesitan oposición, de manera que todas las garantías. Yo soy el autor del Estatuto de la Oposición. Lo mismo el ingeniero Rodolfo y su fórmula, que es una educadora muy interesante que estará en la Cámara. Todas las garantías para la oposición. Usted lo verá. Luis Alfonso Gil. Ok. Nicolás Ruiz. Nicolás Ruiz, del Informativo Económico Momento Emprendedor. Senador, se empieza a hablar sobre el tema de las regiones autónomas. En Antioquia, pues por allá en los años 60 y antes se venía también trabajando el tema de federal, que son 2 conceptos distintos, pero enfocándonos en el tema de esas regiones autónomas. ¿Cómo lo ve viable en estos momentos el Congreso de la República para que las regiones empiecen a ser autónomas? No hay en la prioridad legislativa, como usted ha visto, ninguna propuesta de esa naturaleza. A mí me gusta tanto que en el año 2000 publiqué un libro junto con Rafael Pardo que se llama La Hora de la Autonomía, pero eso no está en la agenda del gobierno, no en este semestre. Interesante discusión, hay diálogos regionales, desarrollo regional. Volvemos a nuestro salón. Viviana, terminamos con Tenemos una última. la última pregunta muy corta de Carlos Mario Puerta, de La Voz de las Estrellas. Exactamente, señor senador, senadoras, una pregunta que me puede comprometer, pero con mucho cariño la voy a hacer y con respeto. ¿Qué decirle en un país que está completamente polarizado y que ustedes tratan de unirlo a aquellos que dicen que Roy Barreras es burócrata y camaleón, unos, y otros que expresan que es un excelente negociador,
conciliador y un garante de gobernabilidad. Que soy todas esas cosas. Muchas gracias.